Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, estaba recolectando algunas imágenes sobre Perú, sobre las mujeres de Perú. Me apareció esta de la diosa madre, la pareja de Manco Cápac, Mama Ocoya, algo así, no sé cómo se pronuncia. Estaba viendo que allí tiene un águila bicéfala, me llamó mucho la atención, porque me recordó que el mismo suceso ocurre con las representaciones de Moctezuma en México. Parece estar coronado con el águila bicéfala en algunos grabados, lo que es extraño, porque nunca se menciona eso. ¿Y por qué el artista incluiría un águila bicéfala? Se atribuye a que los artistas eran masones, pero ¿qué tal si el símbolo estaba mucho antes en América? Así que eso es lo que quería averiguar. Bueno, según lo que veo aquí, Mama Ocoyo, diosa fundadora, que por cierto hizo unos paralelos con algunas otras culturas, pero eso no lo voy a contar, ya que está bastante extenso de por sí lo del águila bicéfala. Lo dejamos para otra ocasión. Lo que estaba viendo de curioso aquí es que está acompañada de un pequeño pigmeo, al menos que sea una persona enana. Sin embargo, por aquí en YouTube yo he visto canales, por ahí hay un chico peruano que ha visitado aldeas pigmeas, lo que me hace pensar que sí había una presencia fuerte de pigmeos en Perú. Déjenme ver si lo topo, por cierto. Pigmeos en Perú. Se llama Franz. Costó trabajo encontrarlo. Encontramos el extraño pueblo de enanos. Tiene otros videos sobre cráneos alargados. Por ahí él conoce algunas tumbas secretas. Y creo tiene otro más sobre pigmeos, para que chequen ahí su canal. Bueno, a lo que veo en esta imagen, Mama Ocoyo, la voy a pronunciar así. Ustedes, creo que por aquí vi que me estaban Oco. La doble C suena como K. Oco. Entonces es Mama Oco, algo así, ¿no? Para no complicárnoslo, así dejemos como Mama Ocoyo. Acompañada de un pigmeo, muy sádica por ahí, por cierto. En la mesa al fondo veo que tiene un tipo de adorno como coronado con un águila bicéfala. Me pregunté, ¿será que había ya representaciones de águilas bicéfalas en el Perú mucho antes de la llegada de los españoles, teniendo en cuenta que ella junto con Manco Cápac es pues los fundadores del imperio incaico? Según la historia oficial, no. Sin embargo, sí se dice que hay teorías que afirman que el símbolo del águila bicéfala ya estaba en América antes de la conquista, pero que fue borrado de los códices y templos porque pues contradecirían, ¿no?, la primera llegada de los europeos, porque habría señas de la llegada de otras personas que trajeron este símbolo. La cosa sería, ¿quién trajo el símbolo a América? ¿Serían parte de alguna red civilizatoria global en la que el águila bicéfala representaba el doble poder de Dios para los incas Viracocha, que es el señor del cielo y de la tierra? ¿Cómo aparece según esto el águila bicéfala en Perú? Durante el virreinato del Perú, el escudo del rey de España incluía símbolos imperiales europeos, incluyendo águilas bicéfalas. Algunos escudos tallados en piedra o madera en iglesias y palacios virreinales del siglo XVII y XVIII incluyen este símbolo. Ejemplo, algunas versiones del escudo virreinal del Perú presentan el águila bicéfala coronada con los blasones de Castilla y León. Es decir, que fue traído por la corona española como parte del aparato imperial europeo. La arquitectura colonial extraña. En ciudades como Arequipa, Cusco, Lima, Puno, hay fachadas barrocas donde aparecen águilas bicéfalas talladas en piedra, a veces junto a símbolos masónicos o alquímicos. Algunas teorías sostienen que estas imágenes fueron colocadas por arquitectos criollos o europeos iniciados en órdenes esotéricas, o incluso que los propios jesuitas usaban este símbolo dentro de una cosmología imperial cristiana oculta.
Lo curioso es que el pueblo indígena no usaba este símbolo, pero quedó integrado en edificios levantados sobre estructuras preincaicas o territorios sagrados andinos. A ver, ¿cómo? Oficialmente, el pueblo indígena, esto es de manera oficial, puede haber otra teoría alternativa, como la que mencioné al principio. Simplemente fue borrada esa presencia del símbolo mucho antes de su llegada. No usaban el símbolo. Sin embargo, quedó integrado a los edificios levantados sobre estructuras preincaicas, es decir, con las ruinas de los incas levantaron edificios o territorios sagrados andinos. En el siglo XIX, cuando Perú y otros países sudamericanos se independizan, algunos escudos experimentales no oficiales incluyeron el águila bicéfala como símbolo de un nuevo imperio andino. Mira, curiosamente siguieron escogiendo escudos con águilas bicéfala o de alguna unión entre lo ancestral y lo moderno. Algunos sellos masónicos peruanos también lo incluyen como símbolo del conocimiento ancestral recuperado. En círculos políticos y esotéricos post-independencia, el águila bicéfala simboliza el deseo de una nueva civilización americana. Bueno, de ahí tuve que buscar más ideas, porque era todo lo que me ofrecían para el Perú sobre el símbolo. Aunque el águila bicéfala no es un símbolo ampliamente documentado en el arte incaico o en la mayoría de las culturas andinas clásicas, sí hay registros y vestigios en culturas indígenas del sur de Sudamérica, especialmente en grupos como los mapuches y en ciertas representaciones relacionadas con figuras como el trapalco o trapalcucha, que es ese adorno que usan las mujeres mapuche, que lleva el águila bicéfala. El águila bicéfala en el mundo mapuche, en el arte y la iconografía mapuche, se encuentran motivos de aves poderosas que simbolizan la fuerza, la protección y la conexión espiritual con el cosmos. La figura del trapalcucha, a veces llamada trapalco o similares, que en la tradición oral y ceremonial mapuche es una mujer guerrera o espíritu protector. Aparece asociada con símbolos de poder que incluyen representaciones de aves con dos cabezas o doble rostro. Estas imágenes aparecen en tejidos, en ornamentos y objetos rituales como el cultrum y tienen un significado muy especial relacionado con la visión dual del mundo, la conexión entre lo terrenal y lo espiritual. ¿Qué representa el águila bicéfala en la tradición? En el simbolismo mapuche, el doble rostro o doble cabeza de un ave representa la capacidad de ver en dos mundos o dimensiones simultáneamente. Lo visible y lo invisible, lo cotidiano y lo sagrado, lo pasado y lo futuro. Esta doble visión es una habilidad espiritual de los líderes y chamanes. Recuerden lo del chamanismo, que seguirá apareciendo conforme vayamos avanzando, que tiene que proteger y guiar a su pueblo en ambos planos. Así, el símbolo no es solo de poder o realeza, sino de sabiduría profunda y equilibrio universal. A ver, entonces este símbolo de los mapuches ¿fue influencia europea? Aquí sí se dice que a diferencia de las águilas bicéfalas europeas que simbolizan imperio, reyes y autoridad política, el símbolo mapuche tiene un enfoque más espiritual y chamánico. No hay evidencia clara de que el símbolo europeo haya sido copiado o impuesto en estas representaciones indígenas. Más bien es posible que el concepto del doble rostro sea un arquetipo universal que surge en varias culturas de forma independiente por la necesidad de expresar la dualidad del mundo. Bueno, quiero que vean algunas otras representaciones aquí con los mapuches para luego avanzar. Los tambores mapuches, por cierto, casi me recuerda al chamanismo muy presente en Siberia. Y de hecho vamos a terminar en Siberia al final de todo. La bandera para los mapuches por ahí en 1992 podrá contar como esvásticas esas dos figuras. La media luna, la estrella, como los turcos. Ese símbolo media luna y estrella juntos aparece también mucho en Asia.
sobre todo con los turcos, los que habitaron cerca del Caspio, lo que sería la Tartaria independiente. Bueno, quiero que vean también algunas fotografías de los mapuches, solo para darnos una idea de su vestimenta hace un 1900. Quiero pensar que de esa fecha vienen estas fotografías. Por cierto, los mapuches están muy cerca de la Patagonia. Recordarán que por ahí en muchos mapas colocaban como tierra de gigante. Vamos a ver qué dice el chat GPT sobre eso. Varios exploradores europeos, siglo XVI al XVIII, relataron haber visto gigantes en la Patagonia. Antonio Pigafetta, cronista del viaje de Magallanes, 1520, describe indígenas de gran estatura llamados patagones. Se dice porque medían más de 2 metros, lo cual era enorme para los estándares europeos de aquella época. Algunos piensan que en realidad eran tehuelches, un pueblo patagónico efectivamente más alto que los europeos promedio. La antropología oficial sostiene que no eran gigantes, sino personas corpulentas. Bueno, dejemos de lado eso. Los mapuches originarios del centro-sur de Chile comenzaron a extenderse hacia la Patagonia en los siglos XVII y XIX. En ese proceso entraron en contacto con los tehuelches y muchas veces se fusionaron como una cultura y genéticamente, formando por ejemplo los araucanizados. La convivencia entre mapuches y tehuelches es un hecho documentado. Por lo tanto, si los tehuelches eran los llamados gigantes que vieron los europeos, sí se podría decir que los mapuches convivieron con gigantes en este sentido. Mira que bien ató los cabos el chat GPT. Leyendas mapuches. Algunas leyendas mapuches hablan de seres enormes y antiguos, espíritus gigantes protectores de las montañas o volcanes, luchas entre humanos y seres de fuerza descomunal. Algo más le iba a preguntar. Por ahí están los Shelnak, estos hombres que se pintaban de muchos colores, rojos, blanco, que entran fácilmente en el tema de payaso sagrado. También se comportan de una forma así muy tonta, como burlesca. Los Selknam u Onas, nativos de la Tierra de Fuego, han sido muchas veces identificados como los gigantes de la Patagonia, en gran parte por su estatura, complexión robusta y presencia imponente, tanto en relatos indígenas como crónicas europeas. ¿Quiénes serían los Selknam? Pueblo originario de Tierra de Fuego al extremo sur de Sudamérica, de cultura nómada, cazadora, recolectora, adaptados al clima frío y duro. Practicaban un sistema ritual complejo como el Jaín, una ceremonia de iniciación muy simbólica. Eran físicamente altos, atléticos y corpulentos, más que los europeos en promedio. Bueno, otra vez, varios europeos que vieron a los habitantes del extremo sur como gigantes, hombres enormes, y estos gigantes correspondían con los Selknam y otros pueblos fueguiños. Ponen una altura no muy alta, aquí ponen 1.80. Sin embargo, hay algunos grabados por ahí que yo he visto, solo que no estaba prevenido para mostrarles. Se ven como si fuesen personas de 2.5 para arriba, considerando cómo se ven los europeos a su lado. Por ahí hay una frase de algún europeo, dice: estos hombres eran más altos que nosotros, eran fuertes como toros. ¿Se imaginan quién puede tener la fuerza de un toro? Con piel pintada y miradas de piedra. Piel pintada. Seguro muchos de esa zona saben a lo que me refiero, ¿no? Pero muchos ni siquiera habrán escuchado de ellos. Déjenme, les busco una imagen rápidamente. Bueno, aquí me aparecen algunas. Déjenme la paso rápido. Las fotografías son a blanco y negro, pero imagínense que está mezclado el blanco con el rojo. De hecho, ese que parece que se echó una cobija encima casi parece la bandera de Estados Unidos, rojo, franjas blancas. Aquí todo es blanco y negro. Bueno, según lo que se ha dicho hasta ahorita, estos tienen más probabilidades de ser los gigantes de los que se hablan los mapas. Los primeros mapas y relatos de gigantes en la Patagonia, Magallanes, Pigafetta 1520.
Probablemente ellos los llamaron patagones, palabra derivada de Patagón, un personaje gigantesco de novelas de caballería españolas. Curioso porque esas fechas, a lo que veo, eran muy famosas este tipo de novelas de caballería en Europa. Por ahí está Orlando el Furioso, búsquenlo en el canal. Son personajes como si fueran superhéroes, pero medievales. Luego de ahí hay mapas europeos siglos XVI, XVIII con ilustraciones de hombres enormes en la región Suramérica. Leyendas como Tierra de los Patagones o Gigantes del Sur. Por cierto, Urbano Monte por ahí pone una leyenda de que por ahí es muy peligroso durante el día transitar, que era un poco más seguro por las noches. La gente se tenía que mover de una manera más segura por la noche. En el día era casi imposible no morir. Me imagino que estaba el lugar repleto de personajes de gran estatura. Esto respondía a el asombro real ante pueblos corpulentos como los tehuelches o los selknam. Bueno, a lo que veo aquí los mapuches no entran. Lo único que veo es que los mapuches sí que se mezclaron con los tehuelches. Entonces el águila bicéfala quizás no tenga nada que ver con estos otros pueblos que se les atribuye gran estatura. Así que sigamos con lo que estábamos, con el símbolo del águila bicéfala en el pueblo mapuche. Hasta hoy en día se conserva el símbolo, lo siguen portando las mujeres mapuche. El único que se puede aceptar que no fue traído de Europa, sino que ya estaba presente aquí en América. ¿Conocen ustedes el pueblo de Yakutia en Siberia, que está muy cercano a China? De hecho, es una enorme parte de Rusia, en la parte de Siberia. He notado que usan en la cabeza un tipo de adorno muy similar a este que usan las mujeres mapuche, y también algunos adornos en el pecho muy similares a este trapelacucha. Ya se los mostraré más adelante. Mientras sigamos viendo algunas cuantas imágenes que recopilé de los mapuche, entre imágenes antiguas y modernas, solo para conocer un poco la vestimenta y los adornos que llevan. Ahí está Lautaro de la resistencia mapuche, personaje famoso. Lleva un estandarte con la chacana, otro símbolo que se comparte en muchas otras culturas alrededor del mundo. De hecho, según veo las fotografías, no es por nada, pero tienen un gran parecido con los yaquis de México, que habitaban al norte de México, Chihuahua, por ahí, esos estados de la República, que parece que sufrieron bastante durante la época del Porfiriato, ya que ellos siempre se consideraron independientes. Aún en la conquista ellos nunca se consideraron como parte de la Nueva España, se consideraban independientes. Por eso tuvieron problemas en los tiempos de Porfirio Díaz. Fueron diezmados muchísimos de ellos. Y también se habla de que eran muy corpulentos, robustos, tal como los mapuches, los tehuelches. Incluso en la vestimenta veo que es muy similar. Que por cierto, también en esa zona se emplean símbolos muy curiosos, como chacanas. El más interesante es la esvástica también. Símbolos extraños, animales de dos cabezas y emblemas imperiales o nobles en algunos objetos indígenas. Algunos ejemplos: Pedro Cieza de León, en su crónica del Perú de 1553, menciona en ciertas regiones del sur de Tahuantinsuyo la existencia de estandartes o signos en textiles que representaban animales no convencionales que parecían tener dos cabezas o dos ojos al frente y atrás. Bernabé Cobo, en su Historia del Nuevo Mundo, 1653, habla sobre figuras heráldicas vistas en mantos ceremoniales y orejeras de oro, y sugiere que algunos símbolos le recordaban emblemas muy antiguos de reyes de la tierra. Francisco López de Gomara, en su Historia General de las Indias, 1552, menciona que los mexicas tenían animales alados
con doble cabeza. Esto ya es en México. En códices destruidos por los frailes. Bueno, se dice que los mexicas tenían incluso bibliotecas donde guardaban pues su sabiduría y toda su historia. Todas esas bibliotecas fueron destruidas. Creo que hacen referencia a eso. En códices destruidos por los frailes aparecían animales alados con doble cabeza. Algunos informes enviados al rey Felipe II por funcionarios virreinales sobre descubrimientos en Cusco, Arequipa y La Paz hablan de símbolos de poder que parecen más romanos o griegos que indios. Ah, caray. Informes enviados al rey Felipe II por funcionarios virreinales sobre descubrimientos en el Cusco, Arequipa y La Paz sobre símbolos de poder que parecen más romanos o griegos que indios. Eso es curioso. También he visto por ahí relatos sobre un tipo de origen etrusco, algo así. En los incas, no me acuerdo quién relataba esa teoría. Me recuerda también a este manuscrito, me parece que era 512, que se encontró en Perú, que habla de una ciudad que tenía aspecto romano, que fue encontrada en el Amazonas y que nunca más se volvió a saber de dónde estaba o si fue real el relato. Me recordó a eso también. Traducción. Los propios españoles no entendían lo que veían y lo comparaban con símbolos de su propia tradición imperial, como el águila bicéfala del Sacro Imperio Romano Germánico, que era el que estaba en ese momento, con Carlos V, de la familia austrohúngara, descendiente, a menos que de Bizancio, que también portaban el águila bicéfala, que ya veremos luego por qué lo adoptaron ellos. ¿Por qué este tipo de relatos se omitirían en la historia oficial? Porque aceptar que símbolos como el águila bicéfala, considerados exclusivos de Europa imperial, como que ya existían en América antes de la llegada de Colón, derriba el paradigma del descubrimiento y sugiere una interconexión cultural y simbólica más profunda y antigua de la que se enseña. Pues sí. ¿Dónde más aparece el símbolo? Yo tengo colecciones sobre esto. Yo he encontrado ese símbolo en ruinas mayas. Estas aves aparecen con plumas elaboradas, doble pico y posición simétrica, a menudo asociadas a rituales de fuego, poder o ascensión espiritual. Algunos investigadores las interpretan como aves celestiales, posiblemente quetzales, águilas o seres mitológicos. Se han encontrado en Copán, Honduras. En esculturas del Imperio Clásico hay tronos y estelas donde aparecen figuras de animales bicéfalos, aves y serpientes, especialmente como bases de tronos o emblemas de la realeza. Estas aves están fuertemente asociadas al sol y al cielo. Han sido encontradas en Uxmal y Palenque, Yucatán y Chiapas, y aves bicéfalas entrelazadas, a menudo sosteniendo al gobernante o formando parte de sus tocados. Algunas de estas figuras están claramente talladas con dos cabezas unidas por un solo cuerpo. Esa representación creo que sí la he visto. ¿Qué significaría un águila bicéfala en el contexto maya? Las aves, particularmente el quetzal y el águila real, eran símbolos de poder celestial y solar, una visión superior, ver desde lo alto, guías espirituales entre el mundo terrenal y el mundo de los dioses. La doble cabeza, en lugar de ser solo decorativa, representa la visión dual, pasado-futuro, día-noche, cielo-tierra. El equilibrio de opuestos, como un yin y yang, ¿no? Que por cierto también hay un símbolo muy similar al yin y el yang en una roca en algunas ruinas mayas. Véalo en el símbolo del Uroboros, donde aparece esa piedra. A lo que veo aquí también tendría el mismo significado un águila bicéfala. Purépecha o Tarascos, Michoacán. El pueblo purépecha, con una cultura imperial independiente de los mexicas, tuvo una estética propia. Arquitectura, escritura, metalurgia y tejidos. En textiles ceremoniales, capas, mantas y tocados. Símbolos de aves dobles o bicéfalas aparecen desde tiempos antiguos.
En la actualidad, algunos grupos tradicionales purépecha conservan bordados y tejidos que muestran aves simétricas con dos cabezas, normalmente relacionadas al fuego, el sol, la sabiduría y la realeza. Hay registros etnográficos que muestran cómo ciertos danzantes tradicionales utilizan este símbolo en rituales solares o de Año Nuevo. Por cierto, no sé si han visto los videos que he sacado sobre similitudes entre el idioma quechua y purépecha. Dicen que tienen muchas similitudes. Y el quechua con el japonés. Y el japonés con el hebreo. Búsquense la lista de reproducción, similitudes culturales que tengo aquí en el canal. Y ahí aparecen todos esos videos de coincidencias entre cultura. Déjenme les muestro algunos trajes huicholes donde aparezca el águila bicéfala. Por cierto, el traje de huichol de esta zona de Nayarit se parece pero mucho a los pueblos eslavos, a la gente de los Balcanes. He visto fotos del 1900 de Ucrania, de esa zona, y la gente lleva este tipo de vestimenta. Se parece mucho a la vestimenta que usan la gente de Nayarit. Bueno, ya vieron que lleva águilas bicéfalas el atuendo, ¿no? En la parte inferior. Regresando con los mexica, les voy a pasar algunas imágenes. A estas yo me refiero. Moctezuma coronado con el águila bicéfala en algunos grabados. Existen grabados, códices y crónicas ilustradas coloniales donde Moctezuma II aparece con una túnica o manto adornado con un ave bicéfala, en muchos casos estilizada como un águila, a menudo junto al símbolo solar de Tonatiuh o disco solar, que es el sol que lleva ahí en su pecho. En el pecho, espalda o estandartes. Algunas imágenes fueron realizadas por artistas indígenas bajo supervisión española en el siglo XVI, lo que implica una fusión entre tradición visual indígena y estilo europeo con elementos claramente prehispánicos. Bueno, aquí se está asociando como que el artista indígena colocó ahí el águila bicéfala por algún tipo de orden. Creo entender eso. Pero ¿qué tal si es porque claramente en ese tiempo era más que aceptado que el símbolo estaba presente desde antes, como en los relatos anteriores, de que ellos veían este símbolo? Ellos, me refiero a los españoles. ¿Qué implican estas imágenes? Que el símbolo del águila bicéfala existía antes de la llegada de los españoles. Si Moctezuma ya portaba este símbolo como parte de su indumentaria real y religiosa, estamos hablando de un símbolo de autoridad suprema. Posiblemente de una visión dual, cielo-tierra, vida-muerte, día-noche, y quizás una herencia de una cosmovisión muy anterior a los mexicas mismos. El águila como símbolo solar y divino en el mundo mexica. El águila es el animal de Huitzilopochtli, dios solar y de la guerra. Representa el vínculo entre el cielo y el mundo humano. Si Moctezuma usaba la versión bicéfala, entonces no era solo un símbolo solar, sino un símbolo solar dual como en Bizancio o el Sacro Imperio. Una fusión entre símbolos antiguos de origen mesoamericano y algo mucho más remoto. El hecho de que el águila bicéfala también aparece en códices y ornamentos reales podría implicar que los mexicas heredaron este símbolo quizás de los toltecas, quizás de los olmecas o incluso de una cultura anterior. Que por cierto, los toltecas, recuerden que por ahí se dice que llegaron hasta la zona maya. De ahí que a Quetzalcóatl se le conoce como Kukulcán en la zona de los mayas. Ahí está la pirámide de Chichén Itzá, cuando hace su aparición Kukulcán. Bueno, hay varias representaciones así que me he topado por ahí en antiguos grabados o pinturas del 1600. Por ejemplo, aquí pusieron en el pecho de Moctezuma otra vez un águila bicéfala. Esta es parte de una pintura que viene de por ahí del 1600. Es cuando los mexicas están, cuando apedrean a Moctezuma y los españoles hacen que salga a calmar a la multitud. Vean cómo lo dibujaron con un águila bicéfala en el pecho. Bueno, sigue habiendo más águilas bicéfalas en la arquitectura, pero eso ya lo van a querer relacionar como parte de herencia española, ¿no? Pero
son lo bastante antiguas. Este es el acueducto que viene desde Chapultepec. Como pueden ver, abajo del personaje que tiene un instrumento musical hay un águila bicéfala. Que está bien borrosa aquí la foto, ¿verdad? Mira, aquí tengo otra versión. Supuestamente esta fuente es copiada de una italiana, pero esta al estilo mexicano. Ahí está la misma fuente en una ilustración que viene por ahí de... No me quiero equivocar, pero esto es poco antes del 1800. Todavía existía esa fuente, todavía estaba intacta. Después fue destruida. Bueno, al parecer sea una fuente que está en Italia, pues bien se podría considerar esto de la época colonial, ¿no? Hay un mapa de 1550 de Tenochtitlán que dicen que fue hecho de manos indígenas, que por alguna razón fue a parar en Estocolmo, Suecia, donde fue encontrado. También contiene águila bicéfala. Por cierto, alguna vez mencioné a la cultura Haida, ¿no? Ahí en zona de Canadá. También manejan el águila bicéfala. Cerca de esa zona donde estuvo Fusan en algunos mapas. Por ahí dicen que ese instrumento fue encontrado en la zona de Alaska, me parece. Bueno, según lo que hemos visto, el águila bicéfala principalmente se ha relacionado como sol, como divinidad, como visión dual, como poder imperial. Para los mexicas, igual, sol, guía espiritual. Para los mapuches, dualidad, sabiduría, visión extendida. Para Perú, fuego, sabiduría. No, para los purépechas, fuego, sabiduría, nobleza solar. Para huicholes, visión chamánica, dualidad espiritual. Para Perú, posible visión dual, poder místico. Ahora, vámonos a Siberia. Yakutia, del pueblo que les hablaba, que tiene tocados muy similares al de las mujeres mapuche. De hecho, también usan la chacana, como pueden ver ahí en los bordados. Vean los adornos que usan en sus cabezas. Esas estrellas son con 2 triángulos entrecruzados, ¿no? De hecho, algunas de las figuras ahí también parecen representar la flor de lis. Bueno, es lo que se me hace similar. Chacana. Esto ya es en Siberia, el pueblo de Yakutia. De hecho, ese tocado de la derecha me recordó al tocado de las mujeres mapuches, el trapalacucha. Déjenme hago la comparación. Trapelacucha o algo así. Déjenme escojo una imagen para compararla con esta que está más delgada. ¿Será similar? No sé por qué me recordó. Cuando vi la imagen dije es muy similar. Bueno, así dejémoslo por ahorita. La gente de Yakutia en Siberia. Por cierto, Yakutia está en lo que los mapas denominan como la Gran Tartaria. No la Tartaria independiente, sino la Gran Tartaria. Muy cerca de donde salió Genghis Khan. Por ahí me tomé esta foto también. Ha de ser del 1900. De la zona de Yakutia. Bueno, hablemos de ellos. Presencia de águila bicéfala en Siberia nos conecta con raíces muy antiguas y muy profundas, más allá de los imperios clásicos europeos. Eso es para dar una posible idea de cómo pudiese haber llegado este símbolo a América. Fui a ver a Siberia, ya que los españoles parecían desconocer el por qué estaba presente este símbolo en América, que era tan similar al que portaba su emperador del Sacro Imperio Romano Germánico de la familia austrohúngara. Al parecer en Siberia el símbolo sí que existe antiguamente. Vamos a ver. Puede señalar un origen común euroasiático, altaico, tártaro del símbolo. El águila bicéfala en Siberia y Asia Central. La águila bicéfala aparece desde hace siglos en escudos, en textiles, en tallas rituales de pueblos túrquicos, altaicos y siberianos. Incluso pueblos túrquicos, pueblos altaicos, pueblos siberianos. El águila bicéfala está documentada en culturas de tártaros, de basquires, de yakutos, que es Yakutia, de buriatos, pueblos túrquicos del Altai, culturas proto-mongolas y algunas tribus urálicas. En algunos casos aparecen estandartes tribales en bordados chamánicos. Aquí el chamanismo está muy fuerte
en la zona siberiana. Como ya vieron que está presente con las mujeres mapuches. Es una cosa que señalé en instrumentos rituales y hasta en tumbas antiguas. ¿Qué representa allí? Representa el poder dual, conexión entre el mundo visible y el invisible, el dominio del cielo y la tierra, y en algunos contextos protección chamánica. El águila bicéfala ve al mismo tiempo el pasado y el futuro. En la cosmovisión siberiana, el chamán viaja entre mundos y necesita la guía de seres con visión doble. ¿Y qué tiene que ver esto con América? Podría ser mucho, porque hay evidencia creciente de migraciones y contactos muy antiguos entre Siberia y América. Bueno, ya saben, lo del estrecho de Bering, que pudiesen haber traído símbolos religiosos y estructuras chamánicas que luego evolucionaron localmente. Pero ¿qué tal si fue mucho después de eso? El símbolo del chamanismo altaico y americano es tremendamente similar. Usan un tambor sagrado, ya lo vieron con las mujeres mapuche. Usan túnicas con plumas, usan una visión dual, animales protectores, un eje cósmico, el árbol del mundo. Y si el águila bicéfala existía ya en regiones del Altai, antes de que existiera en Roma o Bizancio, entonces su presencia en América no tendría que ser influencia española, sino un eco ancestral de una raíz euroasiática perdida. Y si Tartaria tiene algo que ver, como esta teoría de Tartaria en América, un imperio desaparecido que controla Euroasia y partes de América del Norte en épocas pues no tan antiguas. En mapas antiguos, estamos hablando 1500, 1600, 1700, la Gran Tartaria abarca Siberia, Mongolia y el Altai. A veces incluso está en América. Hay relatos por ahí relacionados. No sé si han visto este relato que se cuenta sobre un rey tártaro gobernando sobre Quivira. Quivira parece estar ubicada al norte de California. Bueno, aquí en Siberia solamente lo que quería era que quedara presente en sus mentes que el símbolo de águila bicéfala ya es lo bastante antiguo para ser anterior al imperio de Bizancio, por lo que puede haber influido en la llegada de este símbolo a América mediante los tártaros, pero hay otros pueblos que también la usaban. En la India también es muy antiguo. Vean este mapa de la geografía asiática, la geografía montañosa. Ahí está Irán. Al norte de Irán está lo que es Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, todos esos países que terminan en tan. Es lo que se conoce en algunos mapas como la Tartaria independiente, que es un poco más islámica. Tártaros más relacionados con el Islam. Luego nos adentramos en los territorios donde está Yakutia. Las imágenes que les estaba mostrando tienen un terreno montañoso enorme. Toda esta zona de hecho fue conocida como la Gran Tartaria. Están enormes esas montañas. Déjenme saco un mapa de mi colección sobre Tartaria. 1636, 1684. Este me puede servir más. 1684, como pueden ver claramente, la Moscovia, que aquí no se presenta como Rusia, sino como Moscovia, tiene un territorio desde la parte nórdica que baja hasta Crimea, que aunque no estoy tan seguro, parece que hay un territorio por ahí gobernado por, creo que es la Tartaria Menor. Y de hecho a un lado de Crimea hay otros tártaros que están en el país de Rumania. No recuerdo cómo se llaman ellos. Tienen un nombre. Debajo de esos tártaros de la Tartaria Menor en Crimea están los circasianos, que también están relacionados con pueblos túrquicos. Es decir, son tártaros. Arriba está la Moscovia. Y si se fijan, tiene frontera con la Tartaria. Tartaria desierta, dice por ahí. Es donde está Kazán, Tartaristán hoy en día. Donde hay pueblos tártaros hoy en día todavía. En Tartaristán, Kazán. Luego entramos a la Grande Tartaria, que es esta zona. Curiosamente aquí también está este pueblo de Yakutia.
algunos otros pueblos túrquicos. Ahí debajo estaría lo que sería la Tartaria independiente, cerca del Caspio. Frontera con Persia, hoy Irán. Y Persia tiene frontera con el Imperio Mogol, que también viene de los tártaros, de Tamerlán, que salió de hecho de la zona de la Tartaria independiente, cerca del Caspio. Por lo tanto, el Imperio Mogol también es muy de la religión musulmana. Y ellos tienen frontera con el Imperio de Siam. Y luego sigue China. China sería solamente lo que hoy en día es la zona verde. La zona más verde que ven en China hoy en día, eso era China. No abarcaban hasta el Tíbet, porque era parte de la Tartaria china de la dinastía Qin. De hecho, ahí dice Tartaria du Qin. Desde la Manchuria al norte de las Coreas. Mongolia era parte también de la dinastía Qin, que era la Tartaria china. Mongolia, y llegaba hasta el Tíbet. Aunque aquí el Imperio Mogol parece controlar el Tíbet, es lo que alcanzo a ver, no sé, no estoy muy seguro. Bueno, en cuanto a los tártaros, la dinastía Qin fue la que resistió más tiempo, hasta el 1900. Y esos son los selyúcidas. Vamos a ver. Va a aparecer nuevamente el águila bicéfala. Los selyúcidas se presentaron con ese estandarte. Cuando supe de ese imperio, me pareció curioso que usaran el águila bicéfala como estandarte. Fue por eso que los quise investigar. Llegaron a ocupar bastante territorio, como pueden ver. Se supone que iniciaron cerca de Persia, entraron en Persia, llegaron hasta el Cáucaso, lo que es la zona de la Tartaria independiente, y llegaron a entrar incluso en Turquía. Ellos eran contemporáneos del Imperio Bizantino. Hay sospechas que puedan tener un origen házaro. Los házaros ya habían caído, se supone, para el tiempo en que surgieron los selyúcidas, pero no hacía tanto tiempo. Podrían ser reminiscencias házaras. Los házaros son bastante interesantes porque al parecer adoptaron la religión judía. Vamos a ver qué salió. Fueron una dinastía de origen túrquico Oghuz, que fundó un poderoso imperio entre los siglos XI y XIII. Controlaban grandes territorios en Irán, Irak, Anatolia, Siria, Asia Central. Eran musulmanes sunitas, pero mantuvieron muchos elementos culturales preislámicos, túrquicos y esteparios. A ver, si son musulmanes sunitas, ¿por qué tendrían algo que ver con los judíos házaros? Como ven en el mapa, llegan incluso hasta Kazajistán. Kazajistán estaba dentro del territorio de los házaros. Yo me preguntaba, ¿y por qué usaban un águila bicéfala y no algo relacionado a la estrella de David si eran reminiscencias házara? Lo curioso es que sí que utilizan la estrella de David en algunos edificios arquitectónicos. Estuve viendo algunos. Y el águila bicéfala quizás sea herencia túrquica. Como ya hablé, es un símbolo al parecer muy antiguo en Siberia y relacionado al chamanismo. Bueno, con connotaciones así. Quiero mostrarles algo sobre la arquitectura. No, eso mejor lo dejo para otro video donde quiero analizar con detalle todo eso de el pueblo de los selyúcidas. Ahorita lo vamos a ver muy levemente, por lo que quizás no les quede muy largo, porque falta bastante. Los selyúcidas usaban el águila bicéfala. El imperio selyúcida de Rum, Anatolia, adoptó el águila bicéfala como símbolo imperial y militar, visible en la arquitectura, en monedas, en la bandera de guerra, en escudos ceremoniales. Un ejemplo famoso es la puerta del Palacio Selyúcida en Konya, Turquía, con un águila bicéfala tallada en piedra con rasgos que recuerdan símbolos altaicos y escitas. Ese palacio selyúcida está en Turquía, por lo que muchos lo relacionarían con el Imperio Bizantino, ¿no? Pero sin embargo los selyúcidas también usaban el águila bicéfala. Y a lo que da la descripción, tiene rasgos, la arquitectura muy del Altai y de los escitas, por lo que no creo que tenga algo que ver con los bizantinos. Quiero que vean de qué se habla. Por ejemplo, dentro de ese palacio está esto.
No sé si ven por ahí un águila bicéfala en la parte inferior derecha. Este animal de acá de la izquierda lo vi en otra imagen y tenía una forma muy similar a un grifo. Solo que aquí no podría decirles nada porque sale mochado. Esa cara con algunos rayos me imagino que tendría que ser algo como solar. Quiero pensar. Algo muy similar a una esfinge, ¿no? Una cabeza humana sobre un cuerpo como de león, jaguar, algo así. Ni hablar de esas formas que parecen cruces. Bueno, hay algunos detalles ahí en el palacio, como estos. Estos dos personajes son aves con cabezas humanas. Por ahí hay otra águila bicéfala muy escondida entre el templo. ¿De dónde podría haber venido este símbolo? ¿Herencia altaica, túrquica? Este símbolo selyúcida. Los pueblos túrquicos de Asia Central, antes de islamizarse, tenían una fuerte tradición chamánica, es de lo que les menciono, solar y animalista. En sus estandartes y tambores rituales se usaban aves míticas, a veces con 2 cabezas o visión múltiple, como símbolo de realeza divina, protección espiritual, dominio sobre las 2 direcciones del mundo, este-oeste. En la estepa euroasiática el águila era símbolo del Kagán, emperador nómada. Los selyúcidas conservaron muchas de estas tradiciones, aunque ya eran musulmanes, como hicieron también los mongoles y los timúridas. Influencia sogdiana, escita. Antes de los selyúcidas en Asia Central existían civilizaciones como los escitas, nómadas indoeuropeos, los sogdianos, persas zoroastrianos de la ruta de la seda. Ambas culturas usaban símbolos animales dobles o simétricos como expresión de equilibrio cósmico, poder solar, dominio territorial. Es muy probable que los selyúcidas hayan asimilado estos símbolos al establecerse en estas regiones. ¿Qué hay de una influencia tártara? Aunque los tártaros como tal florecen con el imperio mongol en el siglo XIII, muchos elementos de su cultura estaban ya presentes en los pueblos túrquicos anteriores a ellos, como los Kipchaks, los Karajánidas y los uigures. Es posible que el símbolo de águila bicéfala ya circulara en estos grupos y los selyúcidas lo tomaran como emblema de poder estepario tradicional. Y si no fue tomado sino heredado, el símbolo del águila bicéfala ya estaba presente en Eurasia desde la antigüedad remota, como parte de una cosmovisión compartida o civilización madre, llámese Tartaria, civilización escita turania o sistema simbólico ancestral prehistórico. En ese caso, los selyúcidas, bizantinos, tártaros, persas e incluso pueblos americanos estarían recuperando o conservando fragmentos de un lenguaje simbólico universal. De hecho, por ahí hay otro relieve en Konya, que es prácticamente el estandarte de los selyúcidas. Igualmente en Konya, en Turquía, relieve de un águila bicéfala, fragmento arquitectónico del siglo XIII, periodo selyúcida, Ayubi, hallado en Konya, actualmente en el Museo INSE Minare. Se ha sugerido que el águila bicéfala pudo haber sido utilizada como insignia personal por el sultán Kaikubad I, 1220-1237. Este diseño en particular se ha considerado el símbolo de Konya y está estrechamente vinculado a su papel como capital histórica selyúcida. El águila bicéfala en el escudo de armas de la ciudad simboliza el reinado selyúcida, un imperio crucial para la autopercepción de Konya. Bueno, yo le estoy diciendo Konya, fíjate. Hasta la actualidad, el municipio utiliza una nueva versión del mismo diseño como emblema oficial. Una nueva versión independiente se utiliza como logotipo de la Universidad Selyúcida de Konya, Turquía. Por cierto, también me encontré un toro por ahí en una de las entradas. Guardé este trozo porque me parece que era un águila bicéfala, ¿no? Solo que se quebró por ahí la otra cabeza. De hecho, las fachadas están impresionantes ahí. Bueno, ¿y cuáles son los orígenes de los selyúcidas? Más específicamente, como para portar un águila bicéfala. Como ya les dije, vienen de la zona de la Tartaria independiente. Hoy en día sería Kazajistán. De hecho, el clan del que vienen ellos usaban este estandarte.
Y esta era la zona que controlaban. ¿De quienes descienden los selyúcidas? Los selyúcidas eran turcos oghuz, un pueblo de lengua túrquica de origen nómada estepario que vivía en las regiones de Asia Central, entre el mar de Aral, el Caspio, el Altai y las estepas de Turkmenistán y Uzbekistán. Eran parte de una gran confederación tribal oghuz llamada Yabgu Oghuz, que compartía cultura con otros pueblos túrquicos. Entiendo que esto sería antes de que los mongoles se hicieran poderosos, ya que son incluso anteriores a los selyúcidas, por lo que ellos, según la línea oficial, estarían más en contacto, me imagino, con la gente de Hazaria. Los házaros vienen de los oghuz. Los kipchaks, los uigures, los karajánidas y los pechenegos están dentro de esta confederación de los oghuz, y más tarde tártaros y mongoles. De hecho, ahí era la Tartaria independiente. De hecho, quiero que vean un mapa de Tartaria. Les ilustraría mejor la idea con un mapa. Fue Tartaria independiente hasta que se disolvió la Gran Tartaria. Eso ya fue como en el 1800. En un principio todos estaban unidos en una sola Tartaria, pero cuando cayó la Tartaria siberiana de Pugachev, los tártaros que estaban en el Cáucaso conservaron su independencia y se llamaron Tartaria independiente. De hecho, este mapa de 1789 ya contiene la Tartaria independiente y la Siberia ya parece pertenecer a Rusia. Como verán, la Tartaria independiente tiene frontera con Persia, Irán, con la Siberia rusa tartariana y con la Tartaria china, la dinastía Qin, que gobierna sobre China. Bueno, de aquí vienen los selyúcidas, que formaron este gran imperio. Solo quería recalcar eso. Estas tribus tienen raíces comunes en culturas más antiguas como los escitas, sármatas, los xiongnu. Por cierto, ahorita que estoy tocando este tema, tengan muy presente los 1000 años agregados a la historia. Así que todo esto puede ser en un mismo tiempo o contemporáneo, que dominaron la estepa eurasiática desde hace más de 2000 años. Origen dinástico de los selyúcidas, su nombre proviene de Seljuk, un jefe oghuz que vivió en el siglo X. Seljuk era líder de una rama del clan Kinnik, una de las 24 tribus oghuz. Y de hecho creo que de ahí vienen estas estatuas que tienen en Kazajistán, en su ciudad. No recuerdo el nombre. ¿Cómo se llama esta ciudad? Incluso hasta le dediqué un video. Por cierto, uno de los héroes se llama Aslan. Y curiosamente en el escudo de este personaje hay un león. Y creo haber leído por ahí que Aslan, creo que sí tenía un significado relacionado al león. Como el Aslan de Narnia. Se establecieron primero en el Transoxiana, actual Uzbekistán. Luego migraron hacia Persia, derrotaron a los gaznavíes y fundaron el imperio selyúcida. Oh, ya ven. Este clan oghuz nace en Uzbekistán y Kazajistán. Bajan y conquistan un territorio en Persia y ahí fundan este imperio selyúcida con el estandarte del águila bicéfala en el siglo XI. Sus descendientes como Tugril Bek, Alp Arslan expandieron el poder selyúcida hasta conquistar Persia, Anatolia, Siria, Irak y partes del Cáucaso. Si tiramos más atrás del hilo, el linaje de los selyúcidas conecta con una tradición tribal esteparia ancestral que probablemente conserva mitos solares, animales sagrados como el lobo y el águila, ritos chamánicos y símbolos universales como el águila bicéfala que aparece en altares altaicos, tumbas escitas, estandartes xiongnu y más tarde en los kaganatos turcos Gökturk, primer imperio túrquico del siglo VI. Los selyúcidas heredaron una tradición sagrada de poder y visión dual transmitida desde las culturas nómadas antiguas de Asia Central que veían en el águila un vínculo entre el cielo y la tierra, fuerza solar y la legitimidad cósmica del gobernante.
El símbolo no nació con ellos, sino que lo conservaron desde los tiempos de las grandes estepas, igual que lo hicieron los escitas, tártaros y más tarde los otomanos y rusos. Ahora entiendo la bandera de Kazajistán, por qué lleva esos símbolos. Bueno, ¿quieren ver cómo se ven las mujeres de esta zona? Se ven muy similares a las mujeres de Yakutia, pero un poco más tártara. Son imágenes de Turkmenistán, turkmenos. Bueno, hay algo de la gente de la región. ¿Por qué quiero pasar a otro tema? Volvamos con los selyúcidas. Esta es la región de donde nacieron los selyúcidas. Ahora volvamos nuevamente a los selyúcidas. ¿Cuándo llegan los selyúcidas a Turquía? Los selyúcidas llegan a Anatolia, hoy Turquía, a partir del siglo XI, mucho antes de la caída de Constantinopla, que ocurrió en 1453. Fecha crucial, 1071, batalla de Manzikert. El sultán Alp Arslan derrota al emperador de Bizancio romano IV Diógenes, abriendo hacia Anatolia a los turcos Oghuz. Recuerden que los selyúcidas vienen de este clan Oghuz. A partir de esa victoria, los selyúcidas fundan el sultanato de Roma, es decir, Bizancio. Era una Roma los selyúcidas, pero islámica, ocupando territorios bizantinos, pero aún bajo la sombra del imperio bizantino que seguía en pie en Constantinopla. Y ya tenían el símbolo del águila bicéfala antes de la llegada a ese territorio, no es que lo hayan adoptado por el imperio bizantino. Cuando los selyúcidas se establecen en Anatolia, ya portaban y usaban el águila bicéfala como símbolo imperial y solar. Lo usaban en portones monumentales, monedas, tapices reales y estandartes. Ejemplo icónico, el portal del Medrese de Sifte Minarelli en Erzurum del siglo XIII, donde está esculpida una gran águila bicéfala selyúcida. O sea que no lo tomaron de Bizancio, ya lo tenían antes. Los selyúcidas ya usaban este símbolo antes de establecerse en Anatolia, como parte de su tradición esteparia y chamánica túrquica. El águila bicéfala ya existía entre los Karajánidas, Gaznabíes en Persia y otros pueblos túrquicos anteriores o contemporáneos. Es decir, Bizancio y los selyúcidas usaban el mismo símbolo imperial, pero lo desarrollaron por caminos distintos. Ambos lo usaban para representar visión dual, autoridad sobre el este y el oeste, dominio espiritual y terrenal. Tanto Bizancio como los selyúcidas, de que usaran un águila bicéfala sin necesariamente copiarse, implica que este símbolo no tenía un origen exclusivo europeo ni oriental. Era parte de una memoria simbólica ancestral más profunda y que apareció en culturas tan lejanas como América. Quizás una conexión olvidada o fragmentada entre civilizaciones antiguas. Sin embargo, cuadraría más de acuerdo a la cronología de Anatoly Fomenko y los 1000 años agregados a la historia para hacerla más antigua. Puede ser también. Ahora nos cambiamos con los bizantinos. ¿Cuándo empezaron a usar el águila bicéfala? Se supone que la tomaron de los hititas y de pueblos babilónicos. De hecho, hay una sola representación donde he visto el águila bicéfala, y es esta. Este hombre, de sus pies salen como una serpiente. ¿Será un trictón? ¿O tendrá cola de pez o algo así? Parece un dios sumerio, de estos llamados Anunnaki. Como pueden ver, lo corona un águila bicéfala. Se supone que los de Bizancio adoptaron el símbolo, ya sea de Mesopotamia o de los hititas. Yo solo recordaba esta imagen en cuanto a aquella zona en Mesopotamia. Y en cuanto a los hititas, la llegué a ver aquí, a un costado de esta estatua, que por cierto tiene forma de esfinge, pero luego se las muestro. Quiero leerles un poco de Bizancio. ¿Cuándo empiezan a usar los bizantinos el águila bicéfala? El águila bicéfala bizantina no aparece en los primeros siglos del Imperio Romano de Oriente.
Empieza a utilizarse tardíamente hacia los siglos XI-XII, es decir, en la plena época de conflictos entre los selyúcidas, con los selyúcidas, poco antes del surgimiento de los imperios cruzados y las guerras contra los turcos. Mira, eso es interesante, recordarlo. Empiezan a usar el águila bicéfala siglos XI y XII, plena época de conflictos selyúcidas, que también portan un estandarte de águila bicéfala. Poco antes del surgimiento de los imperios cruzados y las guerras contra los turcos. Se convierte en el símbolo oficial del Imperio Bizantino tardío, especialmente bajo Paleólogos, última dinastía bizantina, 1261-1453. ¿Qué significaba para los bizantinos? La visión dual, una cabeza mira al este, Asia, otra al oeste, Europa. El poder del emperador sobre el mundo espiritual y terrenal. Una herencia del Imperio Romano con pretensiones universales. Pero aquí viene lo importante, ¿de dónde tomaron los bizantinos el símbolo? De culturas más antiguas que ellos, en Anatolia y Mesopotamia. Hititas, siglo XV a.C. en Anatolia, usaban figuras de aves dobles y simétricas en sellos y relieves. Algunos arqueólogos interpretan una posible águila ave bicéfala estilizada en figuras protectoras de templos hititas. Los asirios y babilónicos, aunque no hay águilas bicéfalas exactas, como de que no, la que presenté hace un rato está perfectamente. Sí hay animales dobles, esfinges y leones con dos cabezas. La idea de seres de visión múltiple o doble poder es común en la realeza mesopotámica. Mitanni y Urartu, Cáucaso Oriental, culturas antiguas de Armenia y Kurdistán también usaban símbolos dobles de poder, a menudo con alas. Del mundo escita, persa y túrquico preislámico, ya desde los siglos antes, los pueblos escitas y sogdianos que comerciaban y guerreaban en el Cáucaso y Asia Central usaban emblemas de aves y bestias bicéfalas en textiles y metales. El área geográfica coincide con lo que después sería parte del Imperio Bizantino. Del símbolo imperial egipcio y grecorromano en Egipto y Roma existían águilas solares, pero no bicéfalas. El águila unicéfala representaba a Júpiter, el imperio y la ascensión. Eso sí, el águila siempre ha representado a Júpiter o Zeus. Pero el salto hacia la doble cabeza viene probablemente por contacto con pueblos orientales. Y si el símbolo fue redescubierto, muchos proponen que el águila bicéfala fue redescubierta por bizantinos tras ver su uso en sellos antiguos asirio-hititas, símbolos escitas, selyúcidas y de los pueblos túrquicos. O incluso que hubo una tradición secreta o esotérica dentro del Imperio Bizantino que conservó este símbolo como herencia de una civilización anterior o perdida o reprimida. Bueno, pero me llamó la atención que curiosamente esta talla es hitita. Parece estar sobre una esfinge muy al estilo egipcio. Y acabo de leer que se supone que en Egipto no había águilas bicéfalas. Y ya ven que los escitas estaban muy influenciados por Egipto. Aquí el águila bicéfala está sobre una esfinge. Bueno, tiene mucho parecido. Estos vendrían a ser hititas. La presencia del águila bicéfala junto a una esfinge en el área hitita no es una coincidencia decorativa, símbolo más bien de una cosmovisión compartida o heredada de una fuente común que abarcó Egipto, Anatolia, Mesopotamia y probablemente más allá. Por cierto, en la cronología de Fomenko, la primera Roma estuvo en Egipto, por cierto, y luego se fue a Turquía. Curiosamente aquí están estas dos esfinges. ¿Por qué hay un águila bicéfala junto a una esfinge en el arte hitita?